Ok, bienvenidos a la segunda lección de este curso, el legalismo. Bienvenidos a Academia de Cristo, aquí tu paz. Estudiamos la palabra de Dios para encontrar nuestra paz, porque en la Biblia la encontramos. Y específicamente en este curso estamos estudiando el legalismo, que es un ataque en contra de la gracia y la gloria del Señor. Y es un ataque tan agudo, tan grande, que dedicamos un curso entero a esta enseñanza falsa, porque es muy compleja. Y de hecho, cada lección tiene un aspecto diferente de qué es el legalismo y cómo nos ataca. Y hoy vamos a ver cómo nos ataca el legalismo en el asunto, en la enseñanza de la conversión. Empezaremos con una oración. Oremos. Padre Celestial, debido a la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres, desde nuestro nacimiento estábamos espiritualmente muertos, ciegos y separados de ti. Te damos gracias por haber mandado el Espíritu Santo, quien nos llamó a la fe. Te damos toda la gloria, no solamente por tu perdón, sino también por el don de la fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Como siempre, la diapositiva de respeto. Y podemos arrancar. En el video de preparación, escuchamos la historia de un tal Pedro y su chancho. Y de hecho, el chancho lo empujó para que se cayera en un pozo, en un hoyo. ¿Qué deseó Pedro cuando fue sacado del hoyo y qué simbolizó? Bueno, Pedro, cuando fue sacado del hoyo, él pensó para sí, cuando vio que estaban aplaudiendo y que la gente estaba como emocionada, pensó y dijo, ojalá yo hubiese podido salir solo de este hoyo. De esta manera, pues me hubieran felicitado, o sea, hubiese impresionado a todos. ¿Y qué simbolizó? No funciona así no, es como un ejemplo de la salvación. Para ser salvos, no podemos ser salvos nosotros mismos. La única forma de ser salvos es a través de Jesucristo. Muchas personas piensan que pueden ser salvos ellos mismos, ellos solos, sin la ayuda de Jesús, pero eso es imposible. Solamente la única forma y la única manera que nosotros tenemos de obtener la salvación es a través de la gracia de Jesús. Sí, muchas gracias. Una explicación muy buena. Para resumir, ser capaz de sacarse de a sí mismo del hoyo, eso fue lo que deseó Pedro. Él quería los halagos, él quería las alabanzas, él quería las miradas de las personas alrededor de él. Y eso simbolizó que uno quiere salvarse a sí mismo. Una persona quiere eso, simbolizó eso, pero no es así, es imposible. Necesitamos a Jesús completamente. Y de hecho, no depende de nosotros para nada. ¿Cuál es nuestra condición al nacer en este mundo? La palabra dice que somos pecadores, porque nacimos con heredadores del pecado por Adán y Eva. Ok, gracias. Zulay. Magali. Sí, ahora Zulay. Bueno, sí, nacemos espiritualmente muertos, nacemos con una naturaleza pecaminosa y lo heredamos de Adán y Eva. Y por tal razón no podemos hacer nosotros nada por nosotros mismos para salvarnos de la condenación.
Solo a través de lo que hizo Cristo por nosotros podemos alcanzar esa absolución. La Biblia dice, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:13. Eso es la cita bíblica que lo confirma, pues. Sí, muchas gracias, Zulay. Jair Sarmiento. Sí, profesor. No, lo que dice la hermana era lo que justamente iba a decir también, que nuestra condición es que nacemos muertos. Nosotros no tenemos ninguna potestad para decir vamos a seguir a Cristo y tener esa determinación por nosotros, si no es el mismo Señor que nos hace nacer a esa naturaleza y a esa vida en Él. Gracias. ¿Cuál es nuestra condición al nacer en este mundo? Pues físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Muertos en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Y ustedes, para la preparación de la clase, leyeron algunos versículos de Efesios 2 y vieron que nuestro estado antes de nuestra conversión es la muerte. La muerte quiere decir separados de Dios. Y para conectar esta verdad con la lección anterior, hablábamos acerca de la santidad de Dios. Dios es santo y eso quiere decir que un pecador y el pecado no pueden estar en la presencia de Él porque somos pecadores. El pecado no puede estar ahí. Entonces, el pecado nos separa de Dios. La Biblia nos da muchas imágenes de nuestro estado antes de la conversión. Una de las más fuertes, en mi opinión, es esta, la muerte. Estamos muertos. Eso quiere decir que no podemos hacer nada para nuestra salvación. Absolutamente nada. Porque una persona muerta no puede levantarse. Una persona muerta no puede tocar nada, no puede decidir nada, no puede desear nada. Es una persona muerta. Bien. Seguimos. Por eso, ¿qué somos incapaces de hacer? Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. Somos incapaces de salvarnos. Exactamente. Así de simple. En Buenas pocas noches. palabras, no Somos podemos incapaces de salvarnos. salvarnos. Exactamente. No podemos decirle a una persona muerta, levántate. Pues, ¿por qué no haces nada? La comida está ahí, el agua está ahí. ¿Por qué no estás respirando? Estás muerta. Exactamente. Muy bien. Ricardo, ¿quiere contestar otra vez? Había levantado su mano otra vez. No. Ok, está bien. No, quedó levantada. Disculpe. No, está bien. Ahí sí. Entonces, no puede creer en Jesús, ni siquiera creer en Él. Y el Espíritu primero tiene que obrar la fe en su corazón antes de que pueda creer y confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, lo que pasa en la conversión de uno es un milagro. Entonces, cuando una persona se convierte, podemos decir, esa persona ha experimentado un milagro del Espíritu Santo. Cuando yo fui convertido, fue un milagro. Cuando ustedes
fueron convertidos fue un milagro, porque tiene que venir de Dios. No puede venir de nosotros mismos. Nosotros no podemos producir dentro de nosotros la vida espiritual. Estábamos muertos. Fíjense muy bien en ese estado en que estábamos muertos, porque vamos a tocar algunos temas hoy que son muy difíciles y van en contra de la corriente de muchas iglesias hoy en día. Pero necesitamos agarrarnos a las verdades bíblicas, la verdad que estábamos muertos en nuestros pecados y la verdad que el Espíritu Santo es el que nos convierte. Entonces, esas dos verdades nos van a ayudar en esta discusión que vamos a tener. Ok, también según el video, ¿cuál es la opinión del pastor legalista en cuanto a eso, en cuanto a la conversión? Piénselo, tal vez si tienen algunos apuntes. ¿Qué dicen ustedes? Eduardo Carrasco. Sí, buenas tardes. Bueno, los pastores legalistas y, bueno, las personas legalistas piensan que, por hacer alguna obra, ¿no? Recibir a Jesús, aceptar, o sea, cosas que dependan de la voluntad del hombre, ayudan a la salvación, ¿no? Entonces eso sabemos que es algo errado, ¿no? Porque la gracia es perfecta y no depende de nuestros méritos. Ok, muy bien. Entonces enseñan una salvación que es la ecuación Jesús más obras, Jesús más esta cosa, Jesús más una decisión, Jesús más, dicen. Enseñan Jesús más. De hecho, yo tengo un compañero quien ha visto en el letrero, en el rótulo de una iglesia, Jesús más. No, Jesús, ofrecen Jesús, pero dicen que no es suficiente, necesitan hacer más. Muy bien, Salvador Contreras. Sí, nomás para opinar, como dijo el hermano, que los pastores legalistas opinan que, como no sé si estoy en lo correcto, creo que fue a Arminio que decía que la decisión de aceptar a Jesús era que pertenecía al hombre, si aceptarlo o no aceptarlo, que es lo que piensa el legalismo. Exactamente. Una buena referencia a la historia de la iglesia y un momento triste de la historia de la iglesia. Gracias por eso. Zulay. Bueno, según el video decía que la capacidad, o sea, que los legalistas enseñaban que teníamos la fuerza y la capacidad para decidir seguir a Jesús. Y esto viene o tiene sus raíces en el orgullo del hombre. Nadie quiere pensar que está muerto, nadie quiere depender de otra persona o ser como inferior a otra persona. Entonces, en la iglesia legalista dice que si la persona se siente, o sea, por su pecado y cree suficientemente fuerte en Jesús, si está lista para dejar su vieja vida y su vida pecaminosa, entonces que avance y dedique su vida a Jesús, como si todo esto fuese producto de la voluntad humana. O sea, eso es lo que ellos dicen, que está en nosotros, no Jesús nos escogió a nosotros, sino que nosotros decidimos por libre albedrío seguirlo. Y no es así, porque la Biblia dice lo contrario, que es Jesús quien nos eligió a nosotros. Y lo dice, por ejemplo, en el Romanos 1:5, dice, de la misma manera, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no puede ser por obra. De otra manera, la gracia ya no seguiría siendo gracia. Eso es Romanos 5:6. No sé si estoy equivocada, pastor, corríjame. No, está muy bien. Muchas gracias. Gracias por su respuesta.
detallada y gracias por la referencia bíblica allí. Eduardo Carrasco. No, disculpe, la mano se quedó levantada. Ok. Ricardo Ramos. Nosotros al estar muertos en delitos y pecados, no conocemos nada de Dios. No conocemos nada de Dios. Por lo tanto, Dios da el primer paso para que nosotros nos acerquemos a Él. Dios usa el Espíritu Santo para que nosotros lo conozcamos. Porque nosotros estamos muertos, no nos interesa lo que pasa con Dios. Gracias. Entonces, cuando escuchamos las prédicas de personas legalistas, dicen a veces cosas buenas. Por ejemplo, muchas veces reconocen que el saber, reconocen que el hombre es incapaz de salvarse. Dicen eso, repiten eso. El hombre es incapaz de salvarse, dicen. Pero empiezan a mezclar una enseñanza falsa con esa verdad bíblica. Dicen, la decisión de creer en Cristo es del hombre, no del Espíritu Santo. Entonces dicen que los seres humanos tenemos que tomar el primer paso en acercarnos a Dios. Dios hace lo resto, pero nosotros tenemos que tomar un paso. Nos toca, te toca. Exacto. Y eso socava, destruye la confianza que tenemos en nuestra salvación. Pues a veces, cuando hablo con personas, me acusan de ser una persona orgullosa. ¿Por qué? Porque digo que estoy completamente seguro que voy a estar en el cielo para siempre. Y dicen, pues, ¿por qué dices eso? ¿Eres una persona tan buena que puedes presumir que vas a estar en el cielo para siempre? Y yo digo que no. Soy una persona pecaminosa, pero mi confianza está puesta en Cristo completamente. Entonces, si yo dependiera de mis obras, sería una persona muy orgullosa, diciendo que tengo confianza de estar en el cielo, pero no confío en mis propias obras para mi salvación. Confío completamente en las obras de mi Salvador Jesús. De hecho, Dios quiere que estemos seguros. Dios quiere que tengamos certeza completa de nuestro estado con Dios, de nuestra relación con Dios, de nuestro futuro en el cielo con Dios. Es algo que Dios quiere de nosotros. No es evidencia, no es un indicio de orgullo propio. Es un indicio de una fe. Vamos a resumir un poco aquí. Ustedes pueden ver en la pantalla un bebé muy lindo, muy inocente. De hecho, muchas personas dicen eso. Qué lindo el bebé, qué inocente el bebé, se ve muy inocente, es un angelito. Pues está bien decir eso, siempre y cuando no pensemos que es una descripción de su estado natural. Porque todos nosotros, todo ser humano, nace con una naturaleza pecaminosa y nos condena. De hecho, fuimos concebidos pecadores porque heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros padres y ellos heredaron la naturaleza pecaminosa de sus padres, etcétera, 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 hasta Adán y Eva. Desde Adán y Eva nacimos con pecado. Somos pecadores desde la concepción. Alguien en la clase de la mañana decía que, pues, tal vez tenemos una naturaleza pecaminosa cuando somos muy pequeños, cuando somos infantes, pero eso no quiere decir que somos pecadores.
Y Dios no nos condena por eso. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que, por ejemplo, en Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, Adán, pensando en Génesis, pensando en el primer capítulo de la Biblia, donde todo comenzó. Y por medio del pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia dice una y otra vez que todo el mundo es un pecador. Romanos 3 dice, nadie es bueno. Todo el mundo es un pecador. Todo el mundo es como una oveja descarriada. Y también David, el rey David, quien escribió muchos salmos muy hermosos, fue un hombre quien seguía las cosas de Dios. Y él confesó, mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Él confesó una verdad que es una verdad para todos nosotros. Somos pecadores desde nuestra concepción. Y una evidencia de eso es que tristemente los bebés se mueren. Se mueren. ¿Por qué? Porque ellos también son pecadores. Y por eso queremos acudir a todo el mundo con el evangelio, con el mensaje de la Biblia, con el bautismo. Porque en esas cosas Dios nos da la salvación, exactamente lo que necesitamos. Ok, Jair Sarmiento. Sí, profesor Nathan, es que yo tengo una inquietud desde las clases que vimos con el profesor Michael Harman sobre la iglesia cristiana. Él nos enseñaba que dentro del contexto del Antiguo Testamento se presentaba a los niños en la iglesia para que fueran presentados ante Dios. Los presentaban en el templo, los israelitas, ¿no? Pero que lo que ahora aplicaba dentro del contexto del Nuevo Testamento era el bautismo. Mi pregunta es, porque sé que es una de las posturas de los luteranos confesionales, ¿sí? Que es donde precisamente es Academia Cristo, hasta donde sé. ¿Se puede bautizar un bebé sabiendo de que este no tiene conciencia de qué es pecado y qué no es pecado? Sí, pues tomemos algunos pasos con esta pregunta y muchas gracias por hacerla. Primero, necesitamos entender qué es el pecado. A veces solamente pensamos que el pecado es algo que cometemos. Es una acción. Pero la Biblia describe el pecado como pensamientos y palabras y obras y deseos. Entonces, un bebé tal vez no puede matar a alguien, pero tiene pensamientos malvados, pecaminosos. Entonces, ellos también cometen pecados. Y también podemos incluir en eso los pecados de omisión, como cuando omitimos cosas que debemos hacer. Por ejemplo, amar a todo el mundo. Y sabemos, pues podemos ver indicios de eso en los niños, cuando hacen berrinches, cuando son muy egocentrísticos, etc. También, como vimos aquí en algunos pasajes, todo el mundo es un pecador. Entonces, eso quiere decir que necesitan la salvación. También voy a recalcar ese punto con Romanos 3, que dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Apunta a la dirección que dice que todo el mundo es un pecador. Y eso incluye
a los bebés. Ahora, ¿qué ofrece el bautismo? Muchas personas piensan que el bautismo solamente es un acto de confesión pública de una fe que ya tiene la persona. Pero es más que eso. La Biblia siempre describe el bautismo con palabras de poder. El bautismo es algo que el Espíritu Santo usa para obrar la fe en nuestro corazón. En la primera de Pedro 3:21 dice que el bautismo ahora nos salva, nos da la salvación. Entonces, ahora hemos visto dos cosas. Los bebés son pecadores y también el bautismo ofrece el perdón de los pecados. Muchas personas piensan, pues, necesitamos un mandato para bautizar a los bebés. Y lo tenemos en Mateo 28, porque Jesús manda a sus discípulos a bautizar a todas las naciones. La frase todas las naciones es una frase muy, muy inclusiva. Pues no dice ahí bauticen a los adultos, no dice eso, porque bautizamos a los adultos. No dice bautizan a los bebés, no, dice bautizan a todas las naciones. Y eso incluye a todo el mundo. Entonces, sí, pues nunca, la Biblia nunca dice no bauticen a los bebés. Entonces ya tenemos un mandato de Dios. Jesús nos manda a bautizar a los bebés. Los bebés necesitan la salvación y el bautismo ofrece el perdón de los pecados y la salvación. Entonces, eso es básicamente un resumen de algunos de los puntos grandes en una conversación acerca de eso. Voy a dejarlo hacer una pregunta más, Jair, una pregunta de aclaración, pero tuvimos esta discusión en la clase de la mañana también, y les prometí que iba a publicar más información, algunos videos, un documento acerca de esto, para que lo tengan y para que podamos en el futuro tener una conversación basado en un estudio de todos los pasajes. Sí, profesor. Gracias de todas formas por las respuestas. Fabiola. Yo tengo una pequeña duda. Y cuando, o sea, dice que, bueno, sí, yo sé que cuando se nace, todos los niños nacemos con el pecado, pero el momento que un niño nace y se muere al mes, entonces se va al infierno. Pues no podemos decir eso directamente. La Biblia dice que pues por eso bautizamos a los bebés, para que tengan la fe, porque Dios nos da el bautismo, especialmente en esos casos. Entonces por eso queremos bautizar a los bebés. También tal vez el bebé o la bebé escuchó la palabra de Dios a través de canciones cantadas cuando él estaba en el vientre, eso. Entonces, solo no podemos decir mucho en casos así, especialmente cuando hay dudas o inquietudes o preocupaciones acerca de eso, pero solamente queremos limitarnos a lo que la Biblia dice. Si el bebé fue bautizado, wow, podemos agarrar las promesas de Dios y decir, este bebé fue bautizado. Ahora examinemos lo que la Biblia dice acerca del bautismo. Y repasamos todos los pasajes acerca del bautismo y veremos que el bautismo nos da la salvación y es una promesa segura de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien.
Hemos visto una imagen, una ilustración que usa la Biblia para describir nuestro estado antes de nuestra conversión. Pero la Biblia tiene muchas maneras para describirnos. Dice aquí, en la primera de Pedro 2:9, Dios los ha llamado de las tinieblas. Estábamos en las tinieblas, estábamos en la oscuridad. Efesios 2:3 dice, por naturaleza éramos hijos de ira. Un pecado no puede estar en la presencia de un Dios santo. Entonces, somos merecedores de la ira del castigo de Dios santo. Dice que éramos esclavos del pecado. Dice que el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Sí, pues no podemos entender las cosas de Dios correctamente sin la fe, porque nos son locura. Y como vimos Efesios 2:1, muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. La segunda de Corintios 4:4 dice espiritualmente cegados. La primera de Pedro 2:25, éramos como ovejas descarriadas. Y las ovejas tienen la mala reputación de ser animales muy despistados y se pierden mucho. La primera de Juan 3:10 dice que somos hijos del diablo. Wow, palabras fuertes. Efesios 5:8 dice, en otro tiempo eran tinieblas. No solamente estábamos en las tinieblas, éramos tinieblas. Y Romanos 8:7 dice, la intención de la carne, a la carne se le llama la naturaleza pecaminosa, muchas veces en la Biblia, es enemistad contra Dios. Entonces, imaginen un cadáver enfrente de nosotros con una venda alrededor de su cabeza para que no vea, pues es un cadáver, pero no puede ver tampoco, y tiene su puño alzado, elevado hacia el cielo, enojado. Eso éramos nosotros, un cadáver, muertos en nuestros pecados, con un venda alrededor de la cabeza, porque éramos cegados y enemigos de Dios, con el puño hacia el cielo. Eso quiere decir que no teníamos ni el deseo de acercarnos a Dios. Dios tenía que hacer todo, 100% completamente, porque nosotros no estábamos en las condiciones de hacer nada. Al igual que un hombre físicamente muerto no puede decidir seguir a nadie. Así, una persona espiritualmente muerta no puede decidir seguir a Jesús. Es el Espíritu Santo quien tiene que ir a él primero, no al revés. Cuando predicadores dicen, Cristo hizo todo, ahora ustedes tienen que tomar una decisión de seguir a Cristo, están enseñando una enseñanza falsa. Están yendo en contra de Dios, porque no podemos tomar ese paso. Es imposible. Como decía antes, es un milagro. Es un milagro nuestra conversión. Porque Dios tiene que levantar a un muerto a vida espiritual. La posición de un legalista pone en duda la fe y la salvación del individuo. ¿Cómo? Pues si se le enseña a una persona que puede o tiene que contribuir a su conversión, ser lo suficientemente arrepentido o creer con suficiente fuerza para ser salvo, como dice el pastor legalista, esa persona nunca puede estar seguro. Ni así, no puede estar seguro si está salvado o no. Pero ya que la conversión es 100% obra del Espíritu Santo, podemos estar 100%
convencidos de que nuestra conversión, fe y salvación son seguros. Como decía antes, Dios quiere que tengamos confianza y no la podemos tener si ponemos nuestra fe en nosotros mismos. Si dependiera de nosotros, aún 1%, no podríamos tener la confianza que tenemos ahora, porque depende 100% de Cristo. ¿Qué tiene que hacer para ser salvo? Nada, absolutamente nada. Cristo vivió una vida perfecta por ti. Nada tienes que hacer tú. Cristo murió por ti. ¿Qué tienes que hacer tú? Nada, absolutamente nada. La salvación no depende de nosotros para nada. ¿Cuáles son sus preguntas o comentarios? Fabiola. Pero en la palabra de Dios dice que para ser salvos, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La fe es un regalo de Dios. La fe viene de Dios. La fe es la obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos producir la fe en nuestro corazón. Viene completamente de Dios. Ya, y otra también. Dice que en la palabra de Dios dice que la fe viene y viene por el escuchar la palabra de Dios. Sí, no tenemos Entonces, Fabiola, usted puso su micrófono en mudo. sí, es que esa es la inquietud que yo tengo, porque en la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que si confesares con tu boca, dice, que Jesucristo es el Señor. Pero eso no es una obra nuestra que nos salva. La confesión es algo deseada, es algo que queremos hacer como creyentes. ¿Me explico? Pues somos como manzanos. Somos como manzanos. Y los manzanos producen manzanas. Ahora, la confesión de fe de la boca es como una manzana. Tiene que venir de una fe que ya tiene la persona. Una persona sin fe no puede confesar su fe porque no tiene fe. Entonces, la confesión de la boca es como la confesión de la boca viene de la fe que ya tiene una persona obrada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios o por el bautismo. Eso es como una manzana que viene de un manzano. La manzana viene del manzano y la confesión de la fe de la boca viene de una fe que ya tiene una persona. Esa fe, esa confesión no es la causa de la salvación de una persona. Es el resultado, es la manzana, es el fruto de la fe. Zulay. Bueno, de acuerdo a lo que usted está diciendo, la fe entonces es la que nos da, o sea, a través de la fe recibimos ese beneficio personal de lo que Dios hizo por nosotros, de la obra de Jesús. Y es obrada a través del Espíritu Santo. Sí. Estoy equivocada. Corrígeme, pastor. La obra salvadora de Jesús es para todo el mundo. Recibimos el beneficio de esa obra salvadora a través de la fe que nos da. Es como tener un tanque de agua en la azotea de una casa. Pues el agua está ahí muy arriba. ¿Cómo la vamos a recibir? A través de tuberías. Y Dios nos da los tubos de la fe para que recibamos esa agua que necesitamos tanto.
Ok, pastor, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ok, vamos a seguir. Ahora, tenemos un caso aquí, un ejemplo, una situación. Si alguien habla de manera positiva acerca de una experiencia de un llamado al altar, y cuando hablamos acerca de un llamado al altar, hablamos acerca de esa práctica muy, muy popular, muy, muy usada en las iglesias cuando dicen, si quieren aceptar a Cristo como su Salvador, vengan al frente. Si quieren entregarse a Cristo, vengan al frente. Si quieren seguir a Cristo, vengan al frente. Están dándoles una oportunidad para tomar una decisión a seguir a Cristo. Y ya vimos que eso es imposible, que eso va en contra de la palabra de Dios, porque no reconoce la profundidad del pecado en nosotros. ¿Qué hace el pecado en nosotros? No reconoce que nosotros antes éramos como cadáveres con el puño levantado en contra del Señor, con la venda alrededor de nuestra cabeza para que no veamos, y muertos, porque somos cadáveres. No reconocen la profundidad y la seriedad de ese estado y dicen, pues necesitan tomar una decisión a seguir a Cristo, necesitan aceptar a Cristo. Entonces reconocemos que un llamado al altar va en contra de lo que la Biblia dice acerca de la conversión. Entonces, si ustedes están en un bus hablando con un desconocido, un amigo, y esa persona habla de manera positiva acerca de una experiencia de un llamado al altar, ¿cómo lo manejarían? ¿Qué dirían? ¿Qué son algunos puntos que quisiera que supiera la persona acerca de la conversión? Ricardo. Mire, yo voy a hablar de mi caso personal. Yo estaba en una reunión, y el predicador hizo esa invitación. Yo no quería pasar, porque yo no andaba en forma, yo andaba trabajando y pasé la reunión y andaba con ropa de trabajo, andaba sucio, y yo no quería pasar, por ese motivo. Y el predicador decía, no importa cómo estés, no importa con tu condición, pasa. Pero yo pienso, si yo estaba en esa reunión, porque el Espíritu Santo me llevó a la reunión. No fue idea mía ir a la reunión. Entonces fue un proceso. No fue que el hermano se le ocurrió llamar. Fue un proceso. ¿Mm? Y Pues, yo pasé. Esa es mi experiencia. Sí, pues muchas gracias por contarnos el testimonio de su experiencia, pero yo diría con mucha humildad y con mucho cuidado que la práctica de un llamado al altar confunde a las personas acerca de las verdades bíblicas de la conversión. ¿Cómo se convierte una persona? Un llamado al altar es una práctica que confunde esa enseñanza bíblica. Entonces, ¿cómo vamos a reorientar a una persona quien piensa que un llamado al altar es una cosa que no confunde? Ramona. Sí. Buenas noches, bendiciones para todos. Buenas noches. Yo entiendo, profesor Natán, que la manera correcta deberíamos de decirle
a los amigos que están escuchando el mensaje, si ustedes se han identificado con este mensaje, quien haya sido tocado, dé un paso hacia adelante. No sé si estoy equivocada, usted me corrige en esa parte. Pues la fe no se trata de sentimientos tampoco. Una persona puede tener la fe con una variedad de sentimientos. Tenemos altibajos y, por ejemplo, una persona muy triste puede tener la fe a la vez. Entonces, tal vez no siente algo. Entonces, no queremos basarnos en sentimientos y en las emociones, porque también confunden a las personas. A Paula. Paula. Sí, hola, buenas noches. Bueno, entendiendo que llevamos, quizás la mayoría de los que están aquí, un largo tiempo dentro de las escrituras o del evangelio, todos hemos sabido que cada vez que se hace una reunión o una predicación donde estamos presentes, se hace esa invitación que usted dice. Yo también tuve esa experiencia de que muchas veces cuando he estado en servicios en iglesia, se hace la invitación. Ahora, si nos vamos a las escrituras, y el Señor dice, ¿cierto? Y en la palabra, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y como han dicho en otros versículos, si confesares con tu boca, cree tú y serás salvo de tu casa. Ahora, ¿cómo debería ser la forma correcta de que si yo tengo la posibilidad de predicarle a alguien la palabra del Señor, cómo debo hacer la invitación? O si esa persona me dijera, sabes que no sé, veo que hay un cambio en tu vida, veo que no sé qué está pasando contigo, y que yo le pueda hablar, mira, el Señor transformó mi vida, pasó esto. Y si esa persona me dice, yo quiero, ¿cierto?, recibir de lo que, no sé, recibir o creer o sentir lo que tú estás viviendo. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la invitación a que una persona conozca de Dios? ¿Cómo es la forma correcta según lo que dice la Escritura? Si nosotros vamos a un servicio o está el predicador adelante y según lo que usted nos explica, el predicador no debe hacer de esa forma la invitación de que pasen, pero por años hemos visto que así se hace, la práctica se ha hecho así. ¿Cuál es la forma correcta en este caso? ¿Cómo nosotros debemos, o si nos corresponde a nosotros o la persona se convence, el Espíritu Santo la convence, pero ¿qué debe hacer yo sé que esto es algo inmerecido, que como bien decía usted, es un milagro que el Señor nos permite, pero si la palabra dice, si confesares con tu boca, o sea, uno debe hacer una confesión, pero si yo no le predico a alguien, ¿cómo invito a esa persona a confesar Pues, algo para que pueda tener la salvación? No sé si me explico. Sí, muchas gracias, Paola. Sí, predicamos la ley y el evangelio, el mensaje amargo de Dios y el mensaje dulce de Dios. Entonces, primero les mostramos sus pecados. Les predicamos desde los pasajes que vimos, cómo somos sin Dios, muertos en nuestros pecados, que nuestros pecados nos condenan. Pueden usar el globo como usé en la lección anterior y decir, un solo pecado destruye todo el globo de la ley. Se revienta y ya no la tenemos. Un solo pecado nos condena. Los pensamientos y las palabras y los deseos y las acciones son pecaminosos. Aún nuestras buenas obras son contaminadas por el pecado. Entonces, no tenemos esperanza en nosotros mismos, para nada. Y luego, y ese es el mensaje amargo de Dios. Y luego les predicamos el evangelio, el mensaje dulce de Dios. Y les explicamos acerca de Cristo y lo que Él hizo en su vida, viviendo una vida perfecta por nosotros para que tengamos su perfección. No tenemos que hacer nada. Y les predicamos acerca de la crucifixión de Cristo. Y Él sufrió el castigo que nosotros merecimos. No necesitamos sufrir nada, porque Cristo lo sufrió por nosotros. Y les predicamos la resurrección de Dios que confirma
toda la obra salvadora por nosotros, que confirma lo que Cristo dijo en la cruz, consumado es. Y ese mensaje, ustedes no tienen que hacer nada, produce la fe en una persona. Podemos terminar diciendo, cree las buenas noticias ahí. Ahora, la fe también queremos entender la fe correctamente. Muchas personas piensan que la fe es esencialmente un conocimiento, pero no lo es. La fe es, pues, relaciono la fe más con el amor que tiene un bebé hacia su madre. Un bebé reconoce inmediatamente su mamá y la ama. Sabemos que un bebé ama a su mamá. En la clase de la mañana hay una madre y ella tenía su bebé en sus brazos mientras tomaba la clase. Ese bebé amaba a su mamá, pero no puede decir o escribir, te amo mamá. Algún día va a decir, te amo mamá. Algún día va a escribir una carta, te amo mamá. Y nosotros también, cuando tenemos la fe, queremos agregar conocimiento a esa fe, pero la fe no es esencialmente un conocimiento o una acción así, como hablar. Sí, vamos a confesar nuestra fe cuando tengamos la oportunidad, cuando tengamos la habilidad. Vamos a agregar conocimiento a nuestra fe. Es la manzana y el manzano. La confesión de fe no nos salva, es la manzana. El manzano es la fe que Dios nos da a través de su palabra. ¿Me explico, Paula? Sí, muchas gracias. Sí, o sea, estaba analizando que yo creo que, no sé si la mayoría de los que estamos aquí hemos vivido ese evangelio donde obviamente se ve esa invitación y quizás muchos pensábamos y creíamos que al hacer la invitación y que la persona dijera que acepta al Señor en su corazón, que se arrepiente de sus pecados, que cree que el Señor murió y resucitó y lo invita a su vida, es salvo. Y me doy cuenta que, bueno, que según lo que usted nos explica, no es tan así. Quizás había algo más que no entendíamos. Veníamos quizás de un evangelio de un cristianismo que quizás por tradición venía así como en la Iglesia Católica apenas nacen los niños, los bautizan. Entonces, es la importancia de poder acceder a otros conocimientos y saber, y bueno, tomar lo bueno de lo que usted nos está explicando y poder ir poniendo en práctica las enseñanzas que nos está dejando usted. Así que muchas gracias. Y gracias por tener buenas preguntas y gracias por tener una mente abierta a aprender de la palabra de Dios. Zulay. Bueno, pastor, creo que entendí de la siguiente forma, no sé, corrígame usted. Primero usamos la ley para ver los pecados, para que la persona vea sus pecados y los lleve al arrepentimiento. Porque si esa persona, a pesar de que nosotros le hacemos ver con la ley sus pecados, no se arrepiente, no se siente triste por ese pecado, igual no va a recibir después la buena nueva como es el evangelio. Entonces usamos la ley para que vean el pecado. Eso lo lleva, es una herramienta, nos lleva al arrepentimiento, que es una herramienta para poder después recibir la buena nueva, la buena noticia, que es el evangelio que nos salva, que no tenemos nosotros nada que hacer, sino que ya Jesucristo hizo todo por nosotros y nosotros por gratitud vamos a querer seguir con él. ¿Estoy equivocada o corríjame? No, muchas gracias. De hecho, lo explicó muy bien. Voy a resumir lo que usted dijo y usted usó palabras mejores que yo. Pero la ley de Dios prepara el terreno. Una persona que no reconoce su pecado no va a ver su necesidad de un Salvador. Entonces, predicamos la ley de Dios. Enseñamos la ley de Dios. Les hablamos acerca de la ley de Dios. Aplicamos la ley de Dios a sus vidas. Y luego pasamos a la buena noticia acerca de Jesús, haciendo hincapié
en su vida y en su muerte. Y luego, como usted dijo, y muchas gracias por decir esta palabra muy importante, la palabra que usted dijo es gratitud. Gratitud. Las obras que hacemos ahora son de gratitud. No nos salvan, no son la causa de nuestra salvación. La confesión de fe de la boca que tenemos ahora es un fruto de la fe, es una buena obra de gratitud. No nos salva, nos sale naturalmente como manzana de un manzano. Muchas gracias. Salvador Contreras. Sí, solo quería contar la historia de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Ahí cuando ellos estaban en la cárcel, ellos empezaron a orar, a cantar himnos, y dice la Biblia que vino el poder de Dios y se abrieron las rejas. En ese momento, cuando se abren las rejas, el carcelero tuvo temor y él sabía de que estaban hablando de Dios. Cuando él ve el milagro que pasó, que supo que era algo sobrenatural, que se abrieran las rejas, él tuvo temor y hubo convicción en él de que él no podía salvarse y que del Dios que estaban hablando Pablo y Silas era su única salvación. Y cuando él les dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él nunca dijo, ora, haz una oración. Ellos solo le dijeron, cree y tú y tu casa serán salvos. Y nos habla que Pablo y Silas fueron a predicarles a los de su casa y ellos creyeron en Jesucristo, que Él era su Salvador. Y en ese momento, por eso dice que los bautizaron enseguida, porque ellos creyeron y confesaron en ellos mismos, nunca hicieron una oración. Sí, muchas gracias. Gracias por mencionar esa historia de hechos. Es muy importante para entender un poco más acerca de la conversión. Jair Sarmiento. Profesor, quiero decir que primero que todo que está pues muy interesante el tema, ¿no? Y pues la inquietud que me queda es, uno sabe que de manera tradicional siempre se ha hecho un llamado en las congregaciones para de esa manera encauzar o encarrilar a nuevos convertidos en el Señor. Y entonces justamente digamos que anunciando la ley o denunciando por medio de ella el pecado y anunciando la gracia de Dios por medio del evangelio, ¿cómo hace uno entonces para encauzar a esas personas nuevas en los caminos del Señor? ¿Sí? No desde un llamado, porque a través del llamado muchas veces hasta 10, 20 o qué sé yo en una cruzada, muchas personas levantan la mano para aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera se hace justamente para poder encarrilarlos y encauzarlos y poderles enseñar justamente cumpliendo de paso pues ese mandamiento de la gran comisión que nos mandó el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos ha mandado el Señor? ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Qué quiere decir cuando usted dice encauzar? Es decir, una persona viene al Señor, pues obviamente sabemos que la obra la hace el Espíritu Santo, ¿no? Que produce la fe y llama a esas nuevas personas. Pero entonces, digamos, si una persona está al frente de una congregación y su misión es justamente que la congregación crezca, ¿cómo hace para encauzarlos en las doctrinas y en las enseñanzas de la palabra de Dios, no a través de un llamado? ¿Sí? Sí, pues hablando con las personas. Quiero reforzar que nosotros no obligamos a nadie. Les hablamos la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, si usted es un líder en una iglesia y usted predica
un mensaje cada domingo, está predicando el mismo mensaje de la ley y el evangelio, sacando las verdades bíblicas y tiene visitantes. Tal vez usted ha entrenado a algunos de los miembros de su congregación a hablar con los visitantes para sondear su interés, y tal vez usted ha capacitado a algunos de las personas en la congregación a dar lecciones, a dar estudios bíblicos, y también ha animado a los miembros a invitar a los visitantes y a sus familias y a sus vecinos a tomar clases con ellos. Entonces, predicamos y enseñamos la palabra de Dios y dejamos que la palabra de Dios obre. Nosotros queremos ver cosas. Pues vemos 20 personas al frente de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Excelente! Pero Dios obra de otra manera. Dios obra a través de prédicas. Dios obra a través de su palabra en la Biblia. Dios obra a través de estudios bíblicos, inclusive en los estudios bíblicos que ocurren en salas de estar, en casas de personas. Pues Dios obra a través de la palabra de Dios y sus sacramentos. Entonces, confiamos en la promesa de Dios que dice que su palabra es como la lluvia que cae sobre el terreno y produce exactamente lo que Él quería producir. Ok, pastor. Karen Quintero. Buenas noches, profesor. Profe, yo le quería hacer una pregunta acerca de lo que el hermano también ahorita acaba de preguntarle. Es exactamente eso, o sea, si yo le predico a una persona, o sea, la ley y el evangelio, ¿cómo sé si esa persona creyó, o sea, la palabra, o que la palabra está haciendo, hizo una obra en su vida? No sé, o sea, ¿cómo sé yo que esa persona creyó el mensaje? Pues realmente no es muy importante para nosotros saber. Dios ve el corazón, Dios conoce el corazón, entonces Él ve exactamente que tiene una persona en su corazón. Entonces, tal vez, por ejemplo, si usted invita a su casa a algunas personas, a sus vecinos, y comen una cena, tal vez juegan un juego de mesa, están platicando, y luego la conversación se convierte a lo espiritual y usted tiene la oportunidad de confesar su fe, explica la ley, explica el evangelio y tienen interés y pues vengan a nuestra casa otra vez en la próxima semana para estudiar una parte de la Biblia. Y vienen, pues es un indicio para nosotros. Pues tienen mucho interés en eso. Y van a estudiar y tal vez van a decirle, ahora creo, wow, increíble. Yo pensaba que yo tenía que hacer algo. Yo pensaba que yo tenía que aceptar a Cristo. Yo pensaba que yo tenía que ir al altar para ser salvo. Yo pensaba que yo tenía que hacer esta oración de la fe para ser salvo. Pero no es así. Yo no necesito hacer nada. Es una maravilla. Yo tengo tanta confianza ahora en Dios. Tengo tanta paz porque no depende de mí. Tal vez después de una vez o después de 2 veces, después de 3 veces, tal vez va a decir eso. O tal vez va a ver eso en su sonrisa o en la manera en que carga una responsabilidad o una dificultad en su vida o algo así. Pero realmente no depende, la salvación de ellos no depende de si nosotros podemos decir, sí, esta persona dijo estas palabras en este orden, entonces sé que esa persona se salvó. Muchas personas llamados al altar fingen o están llevados
son llevados por la emoción del evento. Sí, vamos, sí, hay miles y miles de personas, hay mucha presión de personas. Entonces, un llamado de altar causa dudas también, ¿no? Mi llamado, mi oración de fe fue sincera, no sé. Entonces, un llamado al altar no nos da confianza tampoco. Ya, o sea que así podemos hacer en la iglesia, si predicamos un mensaje, si va un visitante, invitarlo a que nuevamente nos vuelva a visitar y así pues vaya conociendo más acerca de la palabra. Sí, exactamente. Correcto. Muchas gracias, profesor. Simón Mansueta. Sí, buenas noches a todos. Dios bendiga. Bendiciones. Bien, yo quería hacer un comentario, al igual que mis compañeros, con relación a... Sí, siga. Con relación al llamamiento al altar y esas cosas. Sabemos que estamos en un curso que su enfoque es, vamos a decir, el legalismo, ver el legalismo, los legalismos que tenemos en las iglesias, principalmente las reformadas, que usamos como bueno y válido, y que por todos estos años, por más de no se sabe cuántos años, estamos usando y han dado resultados. Todos nosotros por lo menos hemos entrado así a la fe. Pero digamos que, como usted dice, eso interfiere o pudiera traer confusión en cuanto, vamos a decir, al fondo de cómo se consigue el perdón y la salvación. Yo, por otro lado, entiendo que es verdad, pudiera traer una pequeña confusión cuando realmente no se orienta a la persona de cómo se obtiene la salvación, que no es por haber hecho una oración en sí, porque no es una oración que te salva. Ahora bien, desde el punto de vista, vamos a decir, organizacional o formal, para no decir legal, es necesario que se haga diríamos, un corte. Pongo en la comparación. Por ejemplo, digamos que yo tengo un instituto de enseñanza de idioma inglés. Yo tengo muchos postulantes o personas que les gustaría aprender inglés y tienen ese sentir en su corazón de aprender inglés, pero ellos van a empezar a ser alumnos justamente el día que hacen una inscripción formal en el instituto. Entonces, se hace necesario que el creyente también, al unirse a la fe, deba hacer, vamos a decir, una entrada formal a una iglesia local por medio de una confesión pública de que acepta la doctrina, que acepta la fe en Jesucristo, y a partir de ahí entonces la iglesia local lo recibe como alguien más para seguir trabajándolo, para seguir enseñándolo, y ya a partir de ahí se hace como un cierre, un corte, un inicio. Y desde ese punto de vista yo pienso que se debe aceptar o se podría considerar como bueno y válido. Y con esto cierro. En los tiempos anteriores de mi pasado, de mi viejo, ellos hacían negociación con un pelo de la nariz. Y se sacaban un pelo y te vendo esta casa o esta tierra de aquí a allá, y con un pelo de la nariz lo sellaban. Y lo que tú ates aquí en la tierra queda atado en los cielos. Y lo que se desata en los cielos también se desata aquí. ¿Qué te digo? Que es cuestión de formalidad, pero no tiene que tener ninguna incidencia de confusión en cuanto a la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo, sino más bien un inicio formal para empezar a educarme en la fe, para asistir a la iglesia, para hacer más esfuerzo, diríamos, en el sentido de buscar, de aprender, no para yo obtener la salvación por mis medios, sino más bien para seguir aprendiendo más y conociendo más este estado nuevo en el que yo me encuentro de salvado. No sé si me doy a entender. Sí, muchas gracias. Entonces, a veces llamamos a eso una confirmación. Y está bien,
confesar nuestra fe, especialmente, o confesar nuestro ingreso en una congregación públicamente, pero no conectamos esa confesión de fe con la salvación de uno. Me explico así. En los eventos de avivamientos, en que muchas veces tienen llamados al altar, conectan ese llamado al altar con la salvación y dicen o dan la impresión que si no voy al frente en este momento y me muero hoy, voy al infierno. Pero no conectamos una confirmación con eso. Conectamos eso. Una confirmación básicamente es una celebración de algunos estudios que ha hecho una persona que está uniendo formalmente como miembro de la congregación y quiere confesar lo que ha hecho o lo que cree públicamente, pero no atamos eso con su salvación. Pues ahora, pues sé que ha sido una conversación muy, muy buena. Yo me quedo después de la clase, pero quiero cerrar la clase formalmente ahora, porque les prometo no pasar la hora demasiado, 60 a 70 minutos, usualmente son las clases. Pero yo me quedo después, si quieren quedarse y hacer preguntas o seguir con la conversación, son bienvenidos. Bienvenidos. Entonces vamos a cerrar con 2 diapositivas. Quiero cerrar la conversación así. Entonces, cuando hablamos con personas, no queremos atacar a personas cuando tienen ideas y creencias chuecas o no bíblicas, más queremos reorientar con la Biblia y necesitamos explicar de nuevo el papel y la obra del Espíritu Santo en la conversión, que no depende de nosotros, que no necesitamos aceptar a Cristo, no podemos aceptar a Cristo en nuestro corazón para ser salvo. No es la manera que habla la Biblia acerca de la conversión. Y cómo socava, cómo destruye la teología decisionista, es lo que estamos hablando, la seguridad de nuestra fe y salvación, pues contradice las escrituras. Antes de tener fe, el hombre es espiritualmente muerto, incapaz de decidir creer. El diablo puede crear dudas sobre la sinceridad de su decisión. El diablo siempre quiere destruir la confianza que tenemos. Dios quiere que tengamos confianza y el diablo quiere destruir esa confianza y usa la teología decisionista, usa los llamados al altar para sofocar, para destruir, para minar la fe y la seguridad de las personas. Y sabiendo que la decisión es del Espíritu Santo, no da plazo para las dudas. Entonces queremos cimentarnos bien en las Sagradas Escrituras para que sepamos siempre la seguridad que podemos tener en nuestra salvación. Y no queremos que prácticas como llamados al altar y enseñanzas falsas acerca de cómo llegamos a la fe, cómo nos convertimos. No queremos que esas cosas destruyan lo que tenemos en Cristo, la roca firme. Y vamos a cerrar con una oración. A Dios Padre Celestial, gracias por enviar a Jesucristo para salvarnos con su vida y con su muerte. Gracias por enviar al Espíritu Santo y gracias por usar la palabra, el bautismo, para salvarnos, para convertirnos. Gracias por el milagro que somos nosotros, porque nos levantaste de la muerte espiritual a la vida espiritual. Gracias por eso. Ayúdanos a apreciar ese hecho, esa verdad, más y más en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Pues muchas gracias. Se pueden ir si tienen que irse o si tienen otras cosas que hacer o están cansados. Está bien, no hay vergüenza, no hay pena en irse ahora, pero pueden quedarse también para hacer sus preguntas. César Navarez, adelante. Sí, buenas noches, hermanos. Buenas noches, profe. Lo que quiero decir es que muchas veces por la tradición y los años a través de la historia que hemos visto cómo se ha utilizado el llamado, ¿cierto? Desde el altar. Entonces, eso lo hemos tomado, como decía yo en la mañana, como algo casi que bíblico, como que pareciera que fuera algo escrito y no es así. Pero nos han enseñado eso y lo hemos adoptado, que ahora nos parece como algo que no va. Pero la idea acá es como, decía el profe, abrir nuestra mente, ¿cierto? Y dejar que el Espíritu Santo nos vaya enseñando y recibiendo la doctrina pura, porque la idea es que aprendamos las cosas como son y pues hay que soltar lo que no es cierto, hay que ir soltando. De pronto, a mí también me costó al comienzo lo del bautismo de los niños, pero fui entendiendo que realmente es importante y la Biblia es muy clara acerca de ese tema. Entonces yo pienso que por ahí yo hago parte acá de un ministerio que entrega testamentos en los colegios, a los hoteles, a instituciones como el ejército, la policía, y ha habido testimonios donde una persona recibe un Nuevo Testamento, lo empieza a leer, lo empieza a escudriñar, perdón, y esa persona recibe esa palabra y el Espíritu Santo empieza a trabajar en él y esa persona busca una iglesia donde congregarse y luego cuenta su testimonio, ¿cierto? Pero no hubo un llamado, no hubo quien en el momento le enseñara o le dijera que hiciera una oración, no. Normalmente es todo el Espíritu Santo con esa persona y él la convence hasta llegar a ir y buscar un sitio de reunión y allí se da a conocer y luego ya hace parte de esa comunidad. Entonces no es necesario el llamado directamente, sino hacerle ver a la persona que el mensaje de la palabra es el que tiene el poder para convencer al hombre de que necesita a un Salvador y a través de esa fe es que salvo. La persona ya sabe que realmente necesita, quiere ser salvo, confía en ese mensaje, confía en el Salvador y ya su alma descansa, recibe como un descanso. Eso es lo que le quería aportar, profe. Muchas gracias, César. Muchas gracias. María Aguilar. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Lo que a mí me ha dificultado bastante es en evangelismo, aunque me mandaban a evangelizar y no sabía cómo decir. Y no sé si me falta el conocimiento o la convicción para yo poder enseñar o decir cómo puedo evangelizar, pastor. Sí, en el grupo de WhatsApp, mañana o pasado mañana o hoy en la noche, voy a publicar un documento. Son dos hojas. Y la primera hoja explica cómo usted puede evangelizar con la ley y la segunda con el evangelio. Obviamente usamos las dos hojas, los dos lados. Entonces va a explicar con detalle cada paso que usted puede tomar para evangelizar a alguien. Ok, pastor, muchas gracias. Sí, es la ley y el evangelio. El mensaje amargo y luego el mensaje dulce. El pecado y Jesús. Pecado y Jesús. Gracias.
¿Alguien más? Ok, pues muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que tengan un buen fin de semana. Estamos comunicándonos por cualquier cosa. Estoy a la orden. Y voy a publicar la grabación en el grupo de WhatsApp, también las tareas y también un poco más información acerca del bautismo y esa hoja acerca de cómo una persona puede evangelizar. Y de hecho, tengo algunos videos de un profesor quien explica con detalle el método de evangelizar según esa hoja, que básicamente es usando los versículos bíblicos. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por su disposición. Gracias, profesor. Feliz noche. Feliz noche. Chao. Buenas noches, profesor. Buenas noches.